Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta oportunidad que tenemos de platicar sobre la temática que nos ocupa. En esta ocasión hablaremos sobre un par de temas. A final de cuentas sigue siendo conceptualización. Seguimos en la parte de los conceptos. Hablaremos sobre las variables estadísticas en una primera oportunidad y en una segunda oportunidad hablaremos sobre la teoría del muestreo. Entonces, empezamos con la parte de variables estadísticas. Vamos a ver qué es esto de las variables estadísticas, para qué se utilizan, qué características tienen, cómo se clasifican. Y bueno, la intención entonces es esa, seguir con la parte de los conceptos. Y bueno, empezamos. ¿Qué es una variable? Una variable es esto, ¿no? Es una peculiaridad, es un detalle que puede ser medido en una población, en una muestra. Lo platicamos la clase anterior, donde dijimos que depende de qué es lo que estemos estudiando, deberemos de conocer las características, las cualidades, los atributos, los elementos que se pueden estudiar de un determinado objeto, persona, un animal, por ejemplo. Eh, las variables entonces son aquellas que pueden ser medidas de un grupo de personas, cosas, animales, plantas, árboles, de los cuales queremos obtener información. ¿Qué variables tiene un celular? Un celular es una cosa, es un objeto inanimado. El celular tiene variables que pueden ser medidas. Como ejemplo te doy la memoria, el procesador, la marca, el modelo, el año en que fue fabricado, el nombre del fabricante, el tipo de pantalla, la cantidad uh, de horas que le dura la batería, etcétera, etcétera. Dije celular porque bueno, aquí lo tengo a un lado y fue lo primero que se me ocurrió, pero bueno, todo lo que queramos medir, contar o realizar un estudio de todo tiene variables, es decir, eh, tan simple como eso, ¿no? Bueno, estas variables tienen cierta clasificación. Vamos a pensar en dos de ellas, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es de cualidades. ¿Qué cualidades tiene el elemento que estoy estudiando? Y cuantitativa se refiere a cantidades, cuánto, cuántas. Las cualitativas no son precisamente para realizar cálculos numéricos con ellas. Las cuantitativas, a diferencia de, sí se pueden realizar cálculos numéricos con ellas. Las cualitativas pues se clasifican, ahí está en esta diapositiva, en nominales y en ordinales. La nominal y la ordinal, a diferencia de las cuantitativas, que se clasifican en discretas y continuas. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay de una y otra, de tal manera que, déjenme pasar esta ventana para acá porque me estorba. Ya. Entonces, las variables de tipo nominal se les llama así, bueno, se dice o se puede pensar en que son las más sencillas, ya que son las más abundantes, ¿no? O son de las que más podríamos encontrar en un elemento determinado. La función de estas variables, pues simple y sencillamente es la de clasificar en categorías. El orden no importa. ¿Por qué no importa el orden? Porque para eso tenemos las ordinales. Las ordinales es muy importante el orden. A diferencia, insisto, de las nominales, que aquí nada más es de clasificar. No se puede
a pesar de que yo puedo asignarle una cierta categoría, pero no se puede realizar operaciones aritméticas con este tipo de variables. Las variables nominales, aquí te pongo un ejemplo. El ejemplo es el estado civil. Una persona como yo, como tú, tenemos como característica que puede ser utilizado para clasificar, pues que es el estado civil. Si yo quisiera categorizar los estados civiles, lo puedo hacer y lo puedo incluir en una especie de escala, pero como la variable en este caso es nominal, la escala no sirve para decirnos si uno es mejor que el otro. Simple y sencillamente yo lo puedo categorizar a efecto de poder hacer algún tipo de consulta futura o una ordenación de los datos que yo pueda recopilar en un momento determinado. Te doy el ejemplo, insisto, la variable se llama estado civil. En este caso no es que la variable se llame soltero o que la variable se llame casado, no. Es el valor que adquiere la variable a partir de, pues de las características que esta variable puede tener. El estado civil son estos que están aquí. Son 5 estados civiles. Bueno, yo no conozco algún otro. Estado civil soltero, casado, divorciado, viudo o unión libre. Esos valores son los valores que se pueden asignar a un individuo al cual yo estoy estudiando. Pensemos de nuevo en un estudio hipotético que no existe, no lo vamos a hacer. Es un estudio que tiene como finalidad conocer el estado civil de las personas miembros del Bachillerato 30. Pensemos solamente en trabajadores. Este estudio lo que haría pues sería simple y sencillamente tener como características el conocer cuál es el estado civil que guardan o que guardamos todos los trabajadores de ahí del Bachillerato 30. Entonces, así como hay solteros, casados, divorciados, viudos y unión libre, pues toda esta información me va a servir en un momento dado para obtener un resultado y llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Vamos a pensar que todos fuéramos casados, ¿de qué me serviría? Solo imagínate que tú fueras una persona ajena a nuestro bachillerato que se encarga de vender viajes a la playa, pero en donde la asistencia es solamente, exclusivamente para aquellos trabajadores, para aquellas personas que son solteras. ¿A qué vas a ir a vender viajes a un lugar donde ya sabes que la mayoría de personas son casadas? ¿Sí me explico? Habrá diferentes aplicaciones para la estadística, pero bueno, ahorita estamos empezando con lo más básico, ¿no? Entonces, además de las variables nominales, existen las ordinales, que como su nombre lo dice, podemos ordenar en diferentes o diversas categorías lo que haya yo observado sobre la persona, sobre la cosa, sobre el elemento que estoy estudiando. Se supone que podemos ordenarlas tanto de menor a mayor como de mayor a menor, ¿sí? Aquí en este caso me voy a regresar. Recuerda que estamos hablando de las cualitativas, las variables cualitativas que se pueden ordenar. En este caso, si yo estoy obteniendo una variable cualitativa donde estoy preguntando el grado de alcoholismo, a menor alcoholismo, de menor a mayor. Es decir, puedo obtener y generar elementos tales como abstemio. La variable grado de alcoholismo puede obtener, una vez que yo hago una encuesta, puedo obtener como resultados estos que están aquí y cerrarlo solamente a esos. No sería válido que alguien dijera poquito, más que él, ocasionalmente, pero nada más en los días que terminan en S. ¿Sí me explico? Tendríamos nosotros como generadores de los instrumentos para recopilar información, tendríamos que cerrarlo a ciertos valores que yo deseo obtener a partir de esta
de esta variable. Insisto, la variable no se llama abstemio, ocasional, regular y constante, no. La variable se llama grado de alcoholismo y esa variable puede obtener los siguientes valores. Abstemio quiere decir que se abstiene, que no toma nada en absoluto, como todos mis alumnos. Ocasional, regular y constante. Como estudiosos del tema, yo puedo asignarle una escala de medición que va de 1 a 4, donde 4 es el que más, más toma, o su alcoholismo, su grado de alcoholismo es mayor, y donde 1 es que no tiene ningún grado de alcoholismo. Como dice ahí abajo, no tiene sentido, en absoluto, no tiene sentido realizar operaciones de tipo aritmético con este tipo de variables. Recuerden que las ordinales solamente sirven para ordenar de menor a mayor o de mayor a menor nuestro resultado obtenido a partir de una encuesta aplicada. Después de las variables nominales, después de las variables nominales y ordinales, tenemos las variables discretas. Mencionamos las dos anteriores que eran cualitativas. Las discretas ya son cuantitativas, donde el resultado esperado a partir de una variable cuantitativa es un valor numérico. Un valor numérico que sí puede ser utilizado para realizar operaciones numéricas, ¿no? Por ejemplo, yo podría sumar, suponiendo que seguimos con el ejemplo de los trabajadores del bachillerato 30, número de hijos por familia. Se lo pregunto a cada uno de los trabajadores de ahí del bachillerato, y vamos a empezar que somos 20 trabajadores y cada uno responde. Hay quien responde 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, y ese valor final lo puedo sumar. Es válido sumarlo en una variable discreta porque estas variables son precisamente para ello. Son para poder obtener en un momento determinado, si así yo lo deseara, obtener resultados que pueden ser partícipes de alguna operación de tipo aritmético, ¿no? Es importante mencionar que las variables discretas solo reciben resultados con valores enteros. No puedes expresar en una variable de tipo discreto un valor que sea posible expresarlo con un decimal. Es decir, yo no puedo decir que una persona tuvo 1.3 hijos, o que una persona o una familia, una familia que tuvo 2.4 hijos, ¿no? Porque en ese momento, si el valor obtenido a partir de una pregunta o a partir de una variable, el valor obtenido es un valor que se puede expresar en decimal, entonces se dice que esa variable ya no es discreta, sino que esa variable es continua. Una variable es continua cuando su valor que se puede obtener es un valor fijo, ¿sí? Un valor fijo y que está dentro de un intervalo que va de X a Y, ¿no? Siempre entre dos valores determinados. Habrá un valor intermedio que en este caso podría ser considerado el que tome la variable continua. Aquí hay algunos ejemplos. Pensemos en una escuela primaria en donde se está midiendo la estatura de los estudiantes y los resultados obtenidos a partir de las mediciones son estos que están aquí abajo. Pero la variable se llama estatura. Aquí está escuela primaria entre paréntesis, pero puede ser estatura de una persona, de un grupo de personas, no necesariamente de una escuela primaria. Este simplemente es un ejemplo en donde podemos ver que la variable llamada estatura obtiene resultados que son o que pueden estar considerados utilizando un valor decimal, ¿sí? Estas son las continuas. Acá hay más ejemplos. Acá hay otra diapositiva un poquito más extensa, así como para que quede más claro, y luego viene una pequeña actividad que está ya en Edmodo. Fíjate bien, no se te olvide, grábatelo. Las variables
también llamadas características estadísticas, son aquellas propiedades que se pretenden estudiar, y cada uno de los objetos que son factibles del estudio cuentan con ellas. No se te olvide, todo, absolutamente todo, tiene variables estadísticas. Todo puede ser etiquetado con diversas variables estadísticas. Pensemos pues en libretas. Igual vuelvo a ver una libreta aquí a un lado. Pensemos en libretas. Una libreta, ¿qué características tiene o qué propiedades tiene? Bueno, el número de hojas, si es de raya bueno, le podríamos poner otro nombre, pero si es de raya, cuadrícula, blanca, pautada, etcétera. Si es tamaño, ¿de qué tamaño es? Por ejemplo, tamaño italiano, tamaño profesional, tamaño yo qué sé. Podemos pensar en el color, y todas estas que mencioné se clasifican en las que ya hemos dicho ahorita, ¿no? Y ahí hay otro ejemplo. En un ejemplo de cualitativa, por ejemplo, la variable sexo. La variable sexo o género es una variable que es un atributo que cae en masculino y femenino. En la variable nivel de estudios, el atributo es primaria, secundaria, bachillerato. Esa sí se puede ordenar. La variable sexo no se puede ordenar. La variable sexo es nominal, porque solamente te clasifica en un lado o en otro. ¿Sí? Si hubiera 3 o 4 o 5 diferentes géneros, se clasifica el individuo o cosa que estoy estudiando en uno de esos. También existen pues ya las cuantitativas, ya te los dije, se clasifican estas en discreta y continua, y ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, bueno, aquí está, ya no lo mencioné porque no quería hacer más largo esto, pero aquí te lo menciono. Los integrantes de una familia es una variable discreta. La estatura es lo mismo que te puse hace ratito, ¿no? Bueno, ahí está. Nosotros vamos a hacer una actividad en Edmodo, no la vamos a hacer ahorita, por supuesto, pero vamos a hacer en Edmodo esta actividad. La idea es la siguiente: yo te subí un formato, este archivo o esta imagen ya te la hice en el formato de Word. Es un archivo que tiene, creo que 25 renglones, yo te puse 10, donde vamos a poner que el peso de una persona es del tipo, yo ya te lo acabo de decir, bueno, te dije por lo menos la talla. El peso pues básicamente sería de la misma clasificación que de la talla. La raza de un perro, ¿de qué será? ¿Será nominal? ¿Será ordinal? ¿Será discreta o será continua? Yo pensaría que la raza del perro es nominal. Yo pienso que sí, ¿no? Porque no podemos ordenar de un perro chihuahua a un perro, no sé, tantos que hay, ¿no? Frecuencia cardíaca, ¿de qué tipo es? En fin, todas estas que yo te puse son solo algunos ejemplos. Estos ejemplos tú los vas a, digamos, clasificar poniendo una crucecita según el espacio donde le corresponda. La nacionalidad, ¿de qué tipo será la nacionalidad? Pues es nominal, ¿no? Es nominal porque no lleva un orden, no porque el mexicano esté más arriba en el mapa que el guatemalteco o más arriba del mapa que el costarricense. No vamos a poner nacionalidad por encima de alguien, no lo vamos a ordenar en un momento dado por esa nacionalidad. A diferencia, por ejemplo, de pues el número de hijos, esa sí es una variable de tipo discreta. Lugar de nacimiento también no lo podemos ordenar, también podría ser una nominal. En fin, grado de una enfermedad, esa sí la podríamos ordenar, sería un ordinal. El grado de una enfermedad podría ser ligero, delicado, grave, qué sé yo. Y eso, a pesar de que es cualitativa, se puede ordenar, ¿sí? La frecuencia cardíaca, que se mide en pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca, por supuesto que es una variable discreta. Ya te di la respuesta de muchas, ¿no? Esta actividad la vas a completar tú, te metes a Word, abres tu archivo, empiezas a palomear, pero no vas a palomear, sino que vas a poner una X. Ya si le quieres poner tú una palomita, pues adelante, tú pónsela.
y me vas a completar la tabla. Quiero 25 variables, yo ya te di 10. Tú vas a inventar otras 15 variables. Piensa en cualquier cosa. Ya te dije ejemplos de celulares, ya te dije ejemplos de personas. Piensa en mil cosas. Puedes poner árboles, plantas, peces, rocas, qué sé yo. Pero vas a generar esa tablita hasta los 25 variables y me vas a guardar el archivo en formato PDF. Ojo, creo que no lo tengo aquí. Creo que no lo tengo aquí. Ojo, quiero que le agregues tu nombre completo como encabezado de tu actividad, ¿de acuerdo? Ahí mismo en Word. Lo guardas y lo entregas como PDF en Edmodo. Bueno, después de platicar acerca de lo que son las variables estadísticas, estas características que se pueden estudiar de algún elemento que nos interese sacar conclusiones acerca de, pasamos a platicar un poco acerca del tema del muestreo. El muestreo es instrumento o es procedimiento que sirve para calcular u obtener el digamos, el grupo de elementos que voy a estudiar. Recuerda que cuando empezamos a hablar de estadística, dijimos que la estadística se clasifica para su estudio en dos: estadística descriptiva, estadística inferencial. La estadística descriptiva no requiere del muestreo. La estadística descriptiva simple y sencillamente aplica al total de elementos que se quieren estudiar, le aplica las encuestas necesarias para obtener información, o les pregunta. Si no es una encuesta, si es una entrevista o lo que sea, el instrumento que se use no es lo importante. Aquí lo importante es entender la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial. Bueno, la inferencia estadística, que es aquella que trata de entender o explicar cómo se comporta un dato obtenido a partir de aplicar encuestas a una muestra, se supone que si yo le aplico a una muestra determinada un instrumento, se supone que lo que yo obtenga de ese muestreo será aplicable para el 100% de la población. Bueno, no hace falta ver toda esta diapositiva. Lo que sí trato de explicar es que la intención de hacer un buen muestreo es que los resultados que se obtengan de la aplicación de un instrumento a ese muestreo deberán de ser aplicables al 100% de la población. El muestreo, o la teoría elemental del muestreo, nos dice que trata de estudiar las relaciones que existen entre la población y las muestras que se extraen de la misma. Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Si yo le aplico a una muestra representativa de mi población un instrumento tal como una encuesta para obtener resultados acerca del tema que tú quieras, se supone que el resultado deberá de ser extrapolable para todas aquellas o para todos aquellos que pertenezcan a la población estudiada. Ese estudio se puede realizar utilizando algunos de los siguientes tipos de muestreo. El muestreo se clasifica pues para su estudio en dos: probabilístico y no probabilístico. La palabra probabilístico se llama así, o se le llama muestreo probabilístico a aquel muestreo que utiliza técnicas de alguna manera probadas para elegir a los elementos de mi muestra. Esto no trata de entrada, no trata de realizar el cálculo de la muestra, sino de cómo elegirlos, porque una cosa es, pensemos en los estudiantes del bachillerato 30, pensemos que somos 600 estudiantes. Si yo realizo mi muestreo utilizando
muestreo probabilístico lo tendré que hacer de acuerdo a lo que me dicta esta clasificación. Tendré que utilizar estrategias probabilísticas que pueden ser simples, sistemáticas, estratificadas o por conglomerados. Cada una de ellas tiene una peculiaridad, ¿no? Cada una de ellas es distinta a la otra, pero teóricamente y de acuerdo a lo que marca la gente que estudia estadística, se supone que una muestra elegida a partir de muestreo probabilístico es más confiable que la que no es probabilística, ¿de acuerdo? Entonces, la que se llama aleatorio simple es así, se llama así porque utiliza un método de selección de la muestra en el cual las unidades se eligen individual y directamente por medio de un proceso aleatorio. ¿Qué es un proceso aleatorio? Bueno, un proceso al azar, ¿no? Un proceso aleatorio puede ser la extracción en una urna, supongamos una urna como las que se usan para hacer las rifas, pones en una urna papelitos, un papelito rojo, un papelito azul. Al que le toque el papelito rojo será parte de la muestra. Si yo pongo en una urna 600 papelitos, vamos a pensar que yo ya calculé mi muestra. Si yo ya calculé mi muestra, ¿y cómo calculo una muestra? Fíjate bien, tengo por aquí una herramienta. Aquí está la herramienta, que hay varias herramientas, o digo, a final de cuentas, esta empresa que se llama SurveyMonkey, que se encarga, bueno, que sirve para hacer encuestas, es muy atractiva. La empresa SurveyMonkey es muy atractiva. Te ofrece una calculadora del tamaño de la muestra. ¿Cuántas personas deben responder tu encuesta? Aunque seas un experto en estadística, determinar el tamaño de la muestra de una encuesta puede ser difícil. ¿Quieres saber cómo calcularlo? Nuestra calculadora del tamaño de la muestra nos lo facilita. A continuación encontrarás lo que necesitas saber para obtener la cantidad de respuestas adecuadas para tu encuesta. Supongamos que nosotros, estudiantes del bachillerato 30, somos 600. Yo quiero saber sobre un tema específico a cuántos estudiantes le tengo que preguntar para que mi estudio tenga, dice aquí, el nivel de confianza a que se refiere, es la probabilidad de que tu muestra refleje de forma precisa las actitudes de tu población. Es decir, bueno, incluso ahí dice, el estándar industrial es del 95%. Ahora que vengan las elecciones, tú te vas a dar cuenta, van a empezar a circular estudios realizados por estudiosos, válgame la redundancia, estudios realizados por estadísticos, o por lo menos así dicen serlo. Yo no lo soy, de una vez lo aclaro, yo no soy estadístico, soy una persona que conoce sobre el tema, pero no soy experto. Pero cuando presentan los resultados, regularmente estos datos los presentan. Tamaño de la población, nivel de confianza que se supone que se tiene con esa encuesta realizada, y el margen de error. ¿Qué es el margen de error? Pues nada, es un porcentaje hacia arriba y hacia abajo del error que pudieras obtener si eliges la muestra que aquí se te pide, ¿no? Bueno, si tú quisieras obtener un 99%, ¿qué crees? Y un margen de error del 1%, ¿qué crees? Pues le tienes que preguntar casi al 100%, es decir, a 580 personas de 600, para tener un margen de error muy delgado, muy poco perceptible. Entonces, lo que comúnmente ocurre es que las encuestas y las estadísticas que se realizan se hacen tomando en consideración más o menos un margen de error del 5% con un nivel de confianza del 95%. Entonces, si yo quisiera saber algo de mi población, que en este caso es el bachillerato 30, como estudiantes, yo tendría que elegir a 235 de ellos, ¿sí? Tendría que aplicarles una encuesta a 235 de ellos utilizando un tipo de muestreo probabilístico, que en este caso, si yo eligiera el aleatorio simple, como te dije hace un momentito, tendría que meter 600 papelitos
600 papelitos en una urna, de los cuales 235 serían de un color y el resto de los 600, la diferencia entre 600 y 235, tendrían que ser de otro color para que a los que les toque del color elegido, aplicarles la encuesta a ellos exclusivamente. Pero insisto, si hablamos de muestreo, este ejercicio lo tendría que hacer utilizando un proceso como el que te estoy mencionando. ¿De acuerdo? Esa sería una manera de hacerlo con el aleatorio simple. El aleatorio sistemático, se supone que en este método se seleccionan las unidades aplicando un intervalo de selección, de tal modo que después de que suceda cada intervalo se van incluyendo unidades en la muestra. Vamos a pensar, no nos vamos a meter en cuestiones más técnicas en términos de calcular este intervalo. Hay fórmulas para hacerlo, pero bueno, nosotros no vamos a hacer ejercicios de este tipo, entonces nada más te lo platico. Vamos a pensar que luego de aplicar esta fórmula se determina que el intervalo es de 5. Entonces, para el ejercicio, lo que tengo que hacer es ordenar a todos los alumnos digamos, de manera alfabética, y si ya determiné que el intervalo es de 5, entonces voy a elegir a 235 personas de a 5 en 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, te elijo, 1, 2, 3, 4, 5, te elijo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 235, ¿sí? Eso sería el aleatorio sistemático. Hay otros tipos de muestreo aleatorio. Está el estratificado, que es muy parecido, pero bueno, en este caso se supone que tú divides a la población en subgrupos. Por ejemplo, puedo dividir a la población del bachillerato 30 en mujeres y en hombres, y aplico una muestra aleatoria simple a las mujeres y otra muestra aleatoria simple a los hombres, de tal manera que al final del día pueda yo obtener mis 235 personas, que ese número no va a cambiar, simplemente va a cambiar el tipo de muestreo que utilizo para extraer a estas personas a las cuales les voy a aplicar la encuesta. El que sigue es también muy parecido, se realiza seleccionando de forma aleatoria varios grupos de elementos muestrales llamados conglomerados y llevando a cabo un censo completo de cada uno de ellos. Es decir, yo podría elegir, por ejemplo, al azar a los grupos del bachillerato 30. Si yo ya sé que necesito 235 y tengo 11 grupos, bueno, 12, se supone que son 4 por grado, serían 12 grupos. Para poder obtener 235, vamos a pensar que son de a 40, 4 por 6 por 4, 24, pensemos en 6 grupos. Entonces voy a aplicar al azar, en lugar de hacer esto de la urna con 600 papelitos, voy a hacer una urnita más pequeña, pero en lugar de que haya 600 papelitos, solamente voy a hacer 12 papelitos, y lo que requiero serían 6 grupos. Y si sale primero A, tercero B, perdón, estamos en segundo A, segundo C, cuarto A y cuarto C, sexto A y sexto C, suponiendo que si salieran, curiosamente puro A y C, entonces se le aplica tu estudio, se le aplica al 100% de los estudiantes que pertenecen a ese grupo. ¿Por qué? Porque yo requiero 235 personas, pero insisto, se hizo utilizando el aleatorio por conglomerados. Esos son los tipos de muestreo que existen probabilísticos. Luego vienen otros que no son muy eficientes, pero que existen y que es bueno que los conozcamos. El muestreo por cuotas, el muestreo intencional o de conveniencia, el muestreo llamado bola de nieve y el muestreo discrecional. ¿Por qué se les llama así a estos muestreos? Simple y sencillamente porque, bueno, por cuotas se llama así porque el investigador pone unas cuotas, es decir, no es que les vaya a cobrar, ni mucho menos. Simple y sencillamente el investigador dice, bueno, vamos a aplicarle la encuesta. Yo necesito 235 personas que el día de hoy traigan tenis blancos. Ya están, 235. Oiga, yo también. No, ya se completó. Son 235 nada más, pero no me puse como investigador a hacerlo al azar.
no involucra algún tipo de elemento aleatorio. Cuando no es probabilístico, no utilizas nada como una urna, como un dado, como un lanzamiento de un dardo a una, no sé, a una rueda de estas que te puede permitir elegir un número u otro, ¿no? Simple y sencillamente, aquí es por la cuestión de rapidez, conveniencia, etcétera. Entonces se dice que muestreo no probabilístico es aquel que no utiliza elementos aleatorios como lo hace el probabilístico. Bueno, también existe el intencional o de conveniencia. Todos a final de cuentas son por la conveniencia del investigador, ¿no? En este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas, así entrecomillado, mediante la inclusión de la muestra de grupos supuestamente típicos. Si yo estoy investigando, vamos a pensar, estoy investigando estudiantes del bachillerato 30, de toda la población de estudiantes del bachillerato 30 que asisten a la clínica 19 que está ahí cerquita de ustedes, del bachillerato 30. Digo de ustedes porque, bueno, suponiendo que están en el bachillerato en este momento, bueno, se supone que se quiere obtener eh, información acerca de cuántas personas acuden a la clínica 19 a atenderse. Entonces, por conveniencia, lo más sencillo sería eh, ubicar a las personas estudiantes del 30 que viven en Albarrada, porque seguramente la mayoría de los que viven en Albarrada acuden a consulta a la clínica 19. Digo, sería una muestra representativa entrecomillada porque en realidad no representaría al 100% de la población. Sabemos que en el bachillerato 30 hay gente de todos lados, ¿no? No solamente de la Albarrada. Pero bueno, ese es otro tipo de muestreo no probabilístico. Existe el muestreo no probabilístico llamado bola de nieve, que consiste en, a partir de unos individuos, que estos individuos por sus características ayuden a conducir a otros y estos a otros y así hasta conseguir una muestra suficiente. Imaginemos el mismo ejemplo. Estamos en periodo extraordinario, en donde pocos estudiantes van al bachillerato, pero necesitamos a 235. ¿Qué hago? Yo soy el investigador y necesito a 235 estudiantes, pero ahorita en la escuela solamente hay 50. Bueno, les pido a estos 50 que contacten a otros estudiantes, incluso les entrego la encuesta. Oye, te encargo que le digas a estos, a estos, a estos. Reparto mis 235 entre los 50 que están ahí y ellos pues viven cerca de otro estudiante, se lo mandan con su primo, lo van a ver más tarde, yo qué sé, y conseguimos la muestra necesaria a partir de estos contactos, pero ya no hubo la elección de ellos utilizando un instrumento aleatorio, ¿no? Y por último, el discrecional, pues esa elección del investigador. El investigador decide quién es y por qué. O sea, yo investigador digo a ti, a ti, a ti, a ti, órale, vénganse. Oiga, pero yo por qué, tú vente y te vas. Simple y sencillamente utilizo esta, digamos, pues característica del muestreo no probabilístico para aplicar algún instrumento como una encuesta, ¿no? Fíjense bien, ahorita voy a explicar el proceso que deben de seguir para generar su primera encuesta. Vamos a crear nuestra primera encuesta que por las condiciones en las cuales nos encontramos, pues no la vamos a aplicar en presencial, sino que la vamos a aplicar a distancia, es decir, desde tu casa, desde tu celular, desde tu computadora, me vas a crear una encuesta, me vas a generar un instrumento recopilatorio de información. Vamos a platicar en este estudio, no platicar, vamos a tratar de obtener información acerca de la temática de los valores. De tal manera que si yo estuviera en presencial, pues haría un instrumento físico como una hoja de papel en donde yo pueda ir escribiendo estas variables. Estas son variables. ¿Sabes qué son los valores? La persona a la que se las vas a aplicar, vas a obtener de ellos solamente un sí o un no.
practicas los valores, solamente vas a obtener un sí, un no y un a veces. Todas estas son variables, de tal manera que con esa información que aquí te estoy mostrando, pues vamos a elaborar este instrumento. Vamos a utilizar variables cualitativas y o cuantitativas. Las cuantitativas pues las necesitamos para recopilar la edad del compañero. O sea, yo puse de tu compañero porque es a quien se lo vas a aplicar, ¿no? Y regularmente se lo aplicas a compañeros del bachillerato, pero no tiene que ser a tu compañero, puede ser a cualquier individuo que te encuentres en internet que te ayude a llenar una encuesta. Necesito también tener el género de la persona, si es hombre o es mujer. Vamos a aplicar la encuesta a 45 personas. Vamos a analizar esto del punto 3 y el punto 4, lo vamos a hacer más adelante. Yo quiero que llegues hasta el punto número 2, 1 y 2. Generemos entonces ahorita, yo te voy a decir, por si no lo sabes hacer, yo te voy a decir con qué herramienta vas a crear un formulario. Un formulario es la herramienta que te permite crear encuestas, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a Google Chrome y vamos a entrar a Google Drive. Y en Google Drive voy a crear, ya que estoy dentro de Google Drive, voy a crear un nuevo formulario. ¿Para qué voy a crear un formulario? Bueno, este formulario le vamos a poner por nombre, este formulario va a llevar por nombre valores y antivalores. Antivalores, pues nada más por agregárselo, en realidad las preguntas no hablan acerca de ellos, simple y sencillamente hay un sí, hay un no. Este sería el tema de tu formulario. Necesito que aquí abajo escribas, es una tarea de la materia de probabilidad y estadística. Y vamos a hacer las preguntas. La primera pregunta es, ¿sabes qué son los valores? ¿Sabes qué son los valores? Por supuesto, le vamos a poner por ahí signo de interrogación, que creo que no, sí lo tengo en español. Pero sería este. Y sería este. Bueno, no voy a hacer todos, yo voy a hacer nada más 3 preguntas y bueno, ya harás tú el total de las preguntas. En el caso de, ¿sabes qué son los valores? Pues de hecho todos son de opción múltiple. No quiero que dejes una con la posibilidad de que la persona conteste abiertamente. Sí se vale que tú elijas a partir de diferentes tipos de respuesta. Sí y no, ya me la agregó. La inteligencia artificial aquí de Google me ayudó a no escribir tanto. Bueno, quiero una segunda pregunta que se va a llamar ¿practicas los valores? Pregunta, ¿practicas los valores? Lo mismo, ¿no? Sí, no y a veces. En este caso son 3. Sí, agregar, perdón, no, en ocasiones o a veces. Hagamos una tercera pregunta. La tercera pregunta sería, ¿eres respetuoso o respetuosa? ¿Eres respetuoso o respetuosa? Digo, aplicándole la encuesta a un hombre o una mujer, ¿no? Ya tengo 2 tipos de pregunta para que la gente no se aburra con los tipos de preguntas. En realidad solamente van a ser, ya tengo, no voy a poner el de casillas porque aquí me permite elegir las 3. Entonces, bueno, puedo ir 1 y 1. Sí, no, a veces. ¿De acuerdo? Bueno, todas esas preguntas, que no son ni muchas, las vas a generar como yo hice estas 3 preguntas. Cuando hayas terminado, le puedes poner aquí un formulario, de hecho un formulario no, un título a tu formulario. Aquí ya me lo agregó automáticamente. ¿Por qué? Porque yo ya le había puesto pues un encabezado, ¿no? Ojo,
necesito que te vayas a la parte de respuestas porque aquí es necesario que hagamos esto. Vamos a crear una hoja de cálculo. Crear una hoja de cálculo que se va a llamar igual que tu encuesta. Le damos crear. Me va a abrir Google hoja de cálculo en donde los encabezados serían las variables que estás estudiando de las personas a las cuales se las vas a aplicar. Me hizo falta algo muy importante, que si estuviéramos en vivo ya te hubiera preguntado, pero pues no estamos en vivo. Entonces aquí lo voy a hacer yo. Voy a agregar una pregunta nueva, que de hecho esta pregunta la voy a colocar hasta allá arriba. La quiero hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¿Cuál sería la pregunta? No voy a preguntar nombres de personas, pero si voy a poner edad. Aquí la edad podríamos dejar que la escribieran, pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a limitar a diferentes opciones. ¿Sí? La edad. Podrías poner como de tal a tal edad, es decir, se me fue el avión. Hoy se me ha ido el avión varias veces. Es decir, en lugar de poner de una por una, vamos a pensar que tú le vas a encuestar a la gente de tu edad y mayores: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok, ahí tenemos un límite, ya no me da más. Parece ser que sí, 27. Bueno, puedo hacerlo así, como varias opciones, o puedo hacerlo como desplegable, de tal manera que esta no me sirve, lo voy a dejar hasta 27. Si lo hago así, yo no le voy a poder aplicar mi encuesta a gente mayor de 27. Si quiero que quede cerrado, porque si yo lo pongo como una respuesta corta, seguramente habrá gente que lo escribe con texto. Es decir, si tiene 18 años, le va a poner 18, BIE, etc. No. Entonces, por eso lo quiero cerrar. Y no lo quiero poner también con esa palabrita se me fue, ya me acordaré. Con se me fue. Feo. De tal a tal, no lo quiero poner así, porque a la hora de hacer cálculos en la hoja de cálculo que me va a generar, pues me voy a meter en problemas y no quiero. Entonces puedes ponerlo a más de 27. Si quieres, llégalo hasta los 40, pensando en gente que pudiera contestarte tu encuesta de hasta 40 años. Yo sé que tú en tu círculo de amistades, pues te rodeas de gente de tu edad regularmente. Entonces podrías incluso dejarla de menos edad. No pasa nada. Simple y sencillamente, cuando apliques tu encuesta, asegúrate que la gente sí esté entre las edades que tú definiste aquí. ¿De acuerdo? Y pues nos falta agregar una más, que fue la de género. La de género tampoco la agregué. Sexo, género, lleva acento, ¿no? Género. Entonces, hombre, mujer, o primero mujer y luego hombre. ¿De acuerdo? Todas las preguntas las tienes que generar. Si te fijas, en la parte de respuestas, aquí no va a haber nada hasta que no te empiecen a contestar tus encuestas. Yo necesito 45 encuestas contestadas. ¿Cómo se las voy a enviar a mis contestantes, a mis encuestados? Si te fijas, le voy a picar aquí en enviar, y en enviar le voy a picar en link. Aquí está el enlace. Y este link es el que yo voy a utilizar. Le voy a dar copiar. Lo voy a utilizar para que me la conteste en mi encuesta 45 personas. ¿De acuerdo? Si tú quisieras aplicarlo solamente a gente de la Universidad de Colima, le picas aquí.
Pero bueno, en este caso no es importante que sea gente de la Universidad de Colima exclusivamente. Lo copio y te voy a mostrar cómo se vería. Ahí abrí una ventana de incógnito. Ahí me pide que inicie sesión. Voy a iniciar sesión con cualquier otra cuenta. No voy a iniciar sesión con En la Torre. Ya se me olvidó mi contraseña o qué. Bueno, voy a iniciar sesión con otra cuenta. Que no sé del batch. Creerán que no tengo otra. Bueno, sí tengo otra. Pues sí, batch 30. Yo pensé que la tenía guardada, pero parece ser que no. Bueno, fíjense bien. Aquí, qué bueno que lo probé antes. Aquí me dice que solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. De tal manera que me voy a regresar para acá y le voy a dar aquí para quitarle el restringir a los usuarios de Universidad de Colima. Se lo quito y le doy guardar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para cuando yo le dé aquí F5 ya me permita contestar. ¿Edad? No, pues que 25. Sexo, hombre. ¿Sabes qué son los valores? Sí. ¿Practicas los valores? Sí. ¿Es respetuoso o respetuosa? Sí. Cuando los usuarios que les van a hacer el favor de llenar su encuesta le den enviar, me voy a ir a mis resultados y aquí ya está la respuesta. La primera respuesta me la muestra el 100% de mis encuestados. Su edad está en 18 años, ¿sí? De acuerdo al color. El 100% de los encuestados, su género es hombre, por el color. El 100% de los encuestados sabe qué son los valores, el 100% practica los valores, el 100% es respetuoso o respetuosa. Lógicamente, con 45 respuestas, las gráficas serán muy diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que vas a hacer. Quiero que esta información ya la tengas lista porque en el video de la siguiente semana vamos a empezar con una temática que se denomina distribución de frecuencias. Me da risa porque viene del PAN. Y estuve viendo memes en la mañana respecto a los elementos que causan interferencia con los profesores y con los alumnos, ¿no? Yo no quiero parar el video, ni lo quiero editar, ni mucho menos, pero fue la hora del pan. Entonces, aquí vamos a acabar el video. Tienes estas dos tareas que realizar. Vamos de a poco a poquito. En la siguiente actividad, la temática, mejor dicho, en el siguiente video, la temática será tablas de distribución de frecuencias. Vamos a enseñarnos a elaborar esas tablas y vamos a empezar con los ejercicios diversos que tienen que ver con eso. No alcanzo a ver cuánto duró el video porque mi herramienta no me lo muestra, pero pues no pasa nada. Lo que haya durado es suficiente. Yo me imagino que unos 53 minutos es lo que quería durar. De hecho, 50 minutos. No quería durar más de 50 minutos porque bueno, esa es la intención. No quiero abrumarlos con videos largos y que nomás no aporten. Entonces, punto y aparte, nos estamos viendo. Los veo el martes para resolver dudas en la hora correspondiente. Que estén muy bien. Chao.